¿Cómo se vive una Final Four desde dentro? Hoy en el canal hablamos con una leyenda del baloncesto argentino, ícono en Vitoria y que disputó 2 Final Four a principios del siglo con Benetton de Treviso. Hoy hablamos de básquet con Marcelo Nicolá. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet. Continuamos con la cobertura especial de la Final Four de la Euroliga en Abu Dhabi. Ya sabéis que una de las cosas que más me gusta es hablar con personas que han vivido una Final Four desde dentro, que han estado cerca de lo que son estos momentos que todos los que somos aficionados o periodistas queremos también vivirlo. Y además hoy me hace especial ilusión que esté aquí alguien que, bueno, yo disfruté como chaval en el Baskonia y que ahora también está como entrenador, pero que ha sido un pedazo de jugador como es Marcelo Nicolá. Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, primero por estar aquí, que me hace mucha ilusión. ¿Y qué tal te va la vida? ¿Cómo va todo? Bueno, un placer para mí. Bien, todo tranquilito, todo bien. Ahora, soy entrenador y esperando en este momento de la temporada a ver qué es lo que puede pasar para la próxima temporada, qué posibilidades y qué opciones puede haber. O sea, es también la vida diferente, ¿no? Al del jugador, que yo creo que tú, por ejemplo, ahí viviste muchas historias. El entrenador es un mundo distinto, ¿eh? Completamente diferente, aunque sea el mismo deporte. Bueno, pero de jugador también en este momento tienes que esperar a ver Ya. qué podía llegar a salir y qué opciones podía llegar a haber, al menos que tuvieses un contrato más largo. Es verdad que de entrenador los contratos largos son muy complicados, muy difíciles y bueno, es un poco más de, mm, de tensión, de Ya. esperar y ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, era más fácil de jugador, era más divertido de jugador, pero bueno, no estoy contento con lo que hago y Sin disfruto duda. mucho, me gusta. Además, a caballo entre Italia y España, ¿no? Estás mucho en Italia, pero sueles venir habitualmente también por aquí. Sí, sí, suelo ir a España por cuestiones familiares y también por amigos, pero sí, suelo estar. Sí. Bueno, y Pero mi base es en Italia. sigue pasando el tiempo y la gente te debe mucho cariño, especialmente en Vitoria y en Barcelona, obviamente, pero la gente te sigue recordando. Hablamos bastante de ti en el canal, ¿eh? No te creas, ¿eh? La gente te sigue teniendo mucho Espero que recuerdo. bien, que no, No, no. espero que bien y que no hable mal. Mira, aprovecho y te lo digo, porque además Rafa Muntión, que lo conoces muy bien de tus años aquí en Vitoria, siempre lo dice y habla con muchos jugadores, ¿no? Cuando hablamos del talento que viene desde Argentina, y hace poco lo hablábamos con Gonzalo Corbalán, y la frase de todos, la gran mayoría de jugadores que he entrevistado de Argentina me han dicho, sí, sí, este era muy bueno, pero el bueno de verdad era Marcelo. Y esto no te lo digo ahora, esto se ha quedado en los vídeos de YouTube, si no te lo paso. O sea, que la gente te sigue teniendo un cariño tremendo porque, Marcelo, fuiste un jugador pues muy adelantado probablemente también a tu tiempo, ¿eh? Bueno, digamos que tuve dos fases. En la primera en la que jugaba un poco más de exterior, sobre todo ahí en Vitoria, Sí, y ya después, cambiando a jugar exterior, digamos, de cara a la canasta, pero siendo un interior, de sí, ese típico cuatro abierto que tira de 3 puntos y que juega como un alero, pero siendo de sí, los sí. interiores. Ahora, Cosa que, bueno, honestamente me resultaba entre comillas, más fácil y más cómodo cuando ya avanzando en la edad y en tu carrera deportiva y sobre todo para mí, quizás eso fue importante después de mi lesión de rodilla, encontrar una situación que era más cómoda para mí como jugador y que tuviese menos demanda a nivel físico. luego lo hablamos, ¿eh? Porque esa final también con Benetton, ahí con otro jovencísimo, Jorge Garbajosa, ¿no? Que empezaba ya a convertirse en lo que, bueno, ha sido luego después, ¿no? Un pedazo de jugador también en ese puesto de cuatro abierto. Oye, lo primero que te quiero preguntar, tú has vivido ganarle un título a un equipo griego y has jugado con un equipo griego, aunque es cierto que no ganaste la Euroliga. Estar en Grecia es una realidad paralela. ¿Cómo se vive? Porque aquí lo vivimos, el recuerdo del año 96, ¿no? Cuando ganasteis aquí además en Vitoria, pero había invasión griega completamente, ¿no? Con el PAOK. ¿Cómo es el baloncesto en Grecia? Tú que lo has vivido. Bueno, yo tuve una experiencia buena a nivel de vida, porque estuve bien, porque en la ciudad estaba bien y porque me gustaba. Mala porque yo llegué con la rodilla Sí, rota, que me había lesionado en los Juegos Olímpicos en Atlanta, y estuve lesionado hasta Navidades. eso Entonces es. fue un trabajo duro de recuperación, de volver a estar en condiciones de poder jugar. Entonces
fueron 5 meses muy difíciles. Por suerte tuve el club que se portó muy bien conmigo, incluso manteniéndome el contrato con una lesión a principio de temporada, que ni siquiera era con la selección, que ni siquiera era con ellos. Entonces creo que en ese sentido el club se portó muy, muy bien y siguiéndome luego toda la recuperación y la rehabilitación. Fue una temporada dura para todo el equipo, complicada por muchos motivos, pero para mí personalmente fue difícil entrar en el ritmo en Navidades, era justo en Claro. diciembre, enero. Entonces, a nivel deportivo me costó mucho y fue muy complicado. Pero tengo un buen recuerdo de Grecia, de amigos, de compañeros, de gente que conocí y de lo que es la ciudad y eso, muy bien. El baloncesto es muy, muy, muy caliente, digamos, y los partidos se viven con mucha pasión. Sobre todo, bueno, jugando en Panathinaikos, los derbis contra Olympiacos eran partidos muy, muy, muy particulares, digamos, y que se vivían con mucho calor, con mucha pasión, con mucha tensión también. Pero bueno, de jugador eso es de Qué jugador y de bonito. entrenador también eso es lo bonito del deporte, siempre que no haya problemas a nivel de comportamiento de los hinchas, pues eso es lo bonito, que los partidos sean calientes y que haya hinchas y que haya ganas y animación de los equipos, ¿no? Oye, imagínate que puede ser una final griega que nunca se ha dado, ¿eh? En la Euroliga este año se podría llegar a dar, veremos si finalmente sucede, pero cómo se puede vivir en las calles de Atenas y allí en Abu Dhabi, ¿eh? Disfrutando muchísimo de esta charla con Marcelo, espero que os esté gustando. Yo creo que nos viene genial para ubicarnos en lo que nos viene mañana, porque mañana empieza la Final Four y la vamos a contar aquí en el canal. Mientras vosotros veis este vídeo, de hecho, yo estaré viajando junto a Nacho Mendaza rumbo a Abu Dhabi. Pero aprovecho este momento también para dar las gracias a nuestros patrocinadores. Tenéis enlaces en la descripción abajo y ya sabéis quiénes son. Cafés Baqué, que se estrenan esta colaboración y estamos encantados. Tu momento del día tiene que ser con Cafés Baqué, referencia en el mundo del café, en el País Vasco, La Rioja y en muchos sitios, porque además tenéis tienda online con un código de descuento especial. Udapa Fácil, la mejor manera de comer patata. ¿Qué os voy a contar de nuestros amigos? Como también pasa con EIBE Laboratorios, que llevan acompañándonos muchos años, cada uno en su nicho y en su espacio, pero pensando en nosotros, uno alimentándonos, otro también en cuidarnos, en que lo que esté alrededor nuestro esté bien, y esto es súper importante. Y por último, Clinic, desde Vitoria-Gasteiz, tratan también de cuidarnos, de tener 12 especialidades distintas, de un tratamiento cercano, de una manera, bueno, de cuidarte para que tú como paciente o como usuario puedas, bueno, pues disfrutar de la mejor manera de tu vida. Así que seguimos con el vídeo y de verdad, gracias de corazón por hacer posible que esta Final Four se cuente aquí. Sergio Vázquez para Baja Blogs. Sí, bueno, puede ser una cosa muy bonita para el espectáculo, para Sí. lo que es la Euroliga, para lo que es el juego del baloncesto, de seguir teniendo partidos de este tipo, son los que dan vida a los hinchas y a seguir el deporte con pasión. Yo creo que todo lo que sea rivalidad, siempre dentro de sanas costumbres y de sanos hábitos, es siempre bueno para el deporte y para los jugadores y para motivar a todo lo que es eh, el movimiento de cada deporte, ¿no? Si no hubiese No. pasión y no hubiese rivalidad, eso sobre todo en los países latinos. Si me hablas ya de Estados Unidos, de NBA, donde a Ya. lo mejor es una cosa que es más tipo espectáculo, es otra historia. Pero concebir un Barça-Madrid sin rivalidad a nivel de camiseta y de hinchas, o Panathinaikos Olympiacos, o aquí en Italia cuando estábamos los dos equipos de Boloña y nosotros en Treviso, eso pierde mucha diversión, digamos. Oye, antes de ir con esa etapa de Italia y hablar de estas Final Four, ¿se parece un poco la forma de vivirlo, tú que eres argentino, en el fútbol con el baloncesto en Grecia? ¿Tiene algo de parecido o no? Sí, 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 sí. ¿no? Vale, vale. Muy hinchadas o animación de parte de los dos equipos, a veces sobrepasando los Sí, sí. límites y con algunos riesgos para la salud y riesgos físicos, que es lo que no debería pasar, pero bueno, a veces es complicado controlar
a tanta gente tan animada, digamos. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, hay una etapa muy importante y creo que no lo hemos comentado, creo que estás en Italia, estás en Treviso ahora mismo, que la gente lo sepa, que sigue siendo también como un lugar muy importante para ti, porque mucha gente, aparte de la etapa en Baskonia y Barcelona, te recuerda mucho por esos años en Benetton, que además coincidió con el arranque de la Euroliga, ¿no? Con esa Final Four que jugaste en 2003, la final contra el Barça. ¿Qué ha supuesto Treviso para ti antes de ir entrando un poco en ese espacio, ¿no? De poder jugar una Final Four? Porque te recuerdo que siempre has estado muy vinculado allí, ¿no? Bueno, yo jugué 6 años aquí, y la verdad que fueron 6 años maravillosos. Como te decía antes, yo estuve en Panathinaikos, en un año duro por la lesión de la rodilla, y después de ahí un año en Barcelona, que fue también duro Sí. por circunstancias de juego, porque yo tampoco encontré mi sitio, complicado, y digamos que cuando vine a Treviso conseguí recuperar esa alegría por jugar a baloncesto y esa frescura o ese juego que me faltaba en los 2 últimos años, sea en Panathinaikos y en Barcelona. Entonces me encontré muy a gusto en la ciudad, tanto es así bueno, que me he quedado a vivir aquí en Treviso, mi base con mi familia y para vivir es aquí en Treviso, y aunque luego me he movido por toda Europa para entrenar y para trabajar y para jugar incluso, pero bueno, fueron 6 años muy bonitos con títulos a nivel nacional, con un título a nivel europeo de Copa Sí, Saporta mi primer año y con 2 Final Fours. eso es. Así que seguramente todo encajó en 6 años y de hecho, bueno, yo luego también cuando dejé de jugar en el 2007, mi carrera de entrenador, después de jugador, empecé a hacerla en lo que era aquella Benetton Treviso, empezando desde abajo de las categorías inferiores y de asistente. Sin duda. Oye, en aquel equipo estaba Ettore Messina. Claro, lo vemos ahora con Milán. Yo Sí. recuerdo siendo yo un chaval, ¿no? Empezaba a ver la Euroliga, ¿no? 16 años. Ettore Messina era el entrenador, ¿no? Que marcaba la pauta con Celco, ¿no? No sé cómo influenciaba en aquel grupo de jugadores, donde es cierto que había mucho jugador, pues estáis más experimentados, ¿no? Pero claro, luego había mucho talento. Traía Landon, recuerdo que estaba en aquel equipo. Estabas tú, estaba Jorge Marconato. Estaba Tyus Edney también, ¿no? En aquel grupo de jugadores. ¿Cómo Ahí, era Bernie Pitis Pitis. también, con el cambio de la mano de tiro? Que mucha gente lo recuerda, sobre todo ahí, para los más jóvenes, digo, sobre todo, por esta anécdota. Uf, es que, ¿cómo era aquel vestuario? ¿Cómo era aquel club? ¿Cómo era la gestión también de alguien como Ettore, que tiene mucha personalidad? ¿No? Damos un paso atrás. Yo en 6 años, para que te des una idea, tuve a Obradovic el ¿Cierto? primer año, a Mike D'Antoni Uf, es que en la fíjate. primera Final Four, que fuimos a jugar a Sí, Bolonia, y en la segunda Final Four estaba Ettore, que luego estuvo el año siguiente, que fue mi último año en sí. Treviso. Así que bueno, me siento afortunado con en medio un entrenador también italiano, Piero Bucchi. Pero me siento afortunado de haber tenido 3 entrenadores fantásticos, diferentes entre ellos, pero geniales, y haber aprendido muchas cosas de ellos y haber disfrutado. El vestuario era un vestuario importante, con gente con mucha personalidad, pero con gente que se comprometía mucho, que había encajado muy bien en el grupo, con gente que, que peleaba, porque peleábamos por ganar, que peleábamos incluso entre nosotros, discutíamos entre nosotros, pero bueno, como entiendo yo y como entendíamos muchos, que tenían que ser las cosas. Un grupo se hace más duro, más fuerte y mejor cuando las cosas se dicen en la cara y hay intercambio de opiniones y todo se hace en plan positivo para crecer. Después, cuando se terminó la discusión, todos tiramos Ya. para la misma dirección, que es intentar que el equipo gane. Con Ettore, incluso con Celco, y también te diría con Mike, eran 3 entrenadores de grandísima personalidad, que manejaban muy bien el grupo, pero creo que el grupo, empezando desde Pitis, que era el capitán, que llevaba ya años aquí en Treviso y que para mí fue un apoyo muy importante para poder sentirme a gusto jugando en el equipo, hasta
los extranjeros que pasaron por aquí, como decía, Stadio Sedni, de los 6 años estuvo 5 Cinco, sí. conmigo, no, perdón, conmigo. Buleri, que cuando yo llegué era un chaval, que además estaba lesionado en un pie, pero después creció mucho, Muchísimo. mucho, mucho. Trajan Landon, eh, chicos, jugadores que luego fueron y terminaron su carrera en la NBA, como Bostian Naguar, el tirador Bueno, esloveno. es que Treviso, que la gente se haga una idea, los más jóvenes, era una fábrica no solo de éxitos en el primer equipo, sino de producción de lo que era Sí, la exacto. cantera. Sí, sí. Marconato, que luego habéis visto jugar en el Barcelona y en San Sebastián y en España. Entonces, bueno, el grupo mantuvo, digamos, su, su, su parte importante, que éramos Pitis, yo, Marconato, Buleri, Garbajosa, que también Sí. estuvo 4 años, y extranjeros que entraban y salían, pero algunos como Tayus se mantuvieron. Entonces creo que eso fue lo importante de parte de Mauricio Gherardini, que es a nivel europeo el Top. mejor manager que existe, lo demostró haciendo carrera también en Estados Unidos, en la NBA, haciendo crecer el grupo y metiendo las piezas para poder mejorarlo o poder alargarlo en el tiempo, porque como decías antes, muchos jugadores se iban a otros equipos con más posibilidades económicas o otros chicos, muchos de ellos se fueron a la NBA también, Sin ¿no? duda. Sin duda. Bueno, de todas maneras, ahora se entiende por qué Marcelo es entrenador. Teniendo lo que has tenido, además, yo creo que es genial, ¿no? Las influencias. Es que estamos hablando de tres. Bueno, Mike D'Antoni ya no solo en Europa, sino a nivel, yo creo que baloncestístico mundial, con todo lo que él hizo, ¿no? Con los Suns, especialmente, me refiero en NBA, que trascendió mucho, pero claro, Celco y Messina, yo creo que no hace falta, no hace falta decir nada de lo que es. Entiendo que eso, claro, te da un bagaje también, ¿no? Un nivel de aprendizaje muy grande, claro. Sí, bueno, ojalá fuera tan fácil como copiar y pegar, ¿no? Como Ah, no, no, claro, no, no. Yo digo a nivel de captar ideas, luego es muy complicado. Dentro de todos esos entrenadores, lo mejor, dejo lo que no me servía y lo aplico, ¿no? Entonces sería yo el mejor entrenador del mundo, Ya, ya, ya. pero no es así. Te repito, me siento afortunado porque además de como entrenadores eran tres personas fantásticas con Sí. las cuales sigo manteniendo relación y me siento muy afortunado por ello. Tres entrenadores además con estilos completamente diferentes, pero bueno, con un grupo además, te repito, de juego, Ya. de equipo importante, muy maduro, en un momento importante de la carrera de algunos jugadores como Ricardo Pitis, como yo, con Marconato que crecía, como Jorge Arbajosa que hizo una explosión y un Brutal. cambio a nivel de juego importante también. Buleri que crecía por Mucho. detrás, más los extranjeros que eran jugadores realmente importantes. Como decía Héctor, en aquel momento cogió el equipo en aquel año de la Final Four, era un equipo que había crecido y estaba, digamos, haciéndose redondito, y el año de Mike D'Antoni había cogido mucha, mucha, mucha confianza, así que, bueno, una pena que ese año no hubiésemos podido digamos, ganar la Claro. Euroliga, que era la guinda que nos faltaba para la torta Oye, de todo el trabajo de muchos años. jugar una Final Four, me refiero a nivel de partido, ¿es diferente por tener que hacer cuatro en una misma ciudad, por todo lo que cuesta el camino hasta llegar o no? Para un jugador, digo, ya hablo del Marcelo Nicola cuando llegaba a mayo y tenía que jugar este tipo de partidos. Las finales a un partido son todos partidos diferentes, en los que no sabes nunca qué es lo que puede pasar. No hay, digamos, favoritos claros, como en un playoff, que juegas al mejor de 5 o de 7 partidos, que puedes recuperar un tropezón o lo que sea. La mayor el más claro ejemplo de lo que son finales de partidos a cara o cruz es la Copa del Rey. ¿Cuántas sorpresas hay durante la Copa del Rey y cuánto históricamente hemos visto equipos que se metieron en el último momento, equipos mucho Sí. más claramente inferiores, han ganado a un Real Madrid, a un Barcelona o a equipos que estaban mucho más arriba? ¿Por qué? Porque al final cuenta la presión, cuenta en un partido, cuenta tener un mal día o lo que sea. En una Final Four
todo mucho más grande porque la presión que hay y las expectativas son muy grandes. La Euroliga en muchos años, en estos años, ha crecido mucho a nivel económico, ha tenido una explosión de jugadores, trayendo jugadores, incluso recuperando, incluso jugadores que se habían ido a la NBA y teniéndolos aquí siendo estrellas, como por ejemplo el caso de Hernán Gómez en Panathinaikos, Nan en Panathinaikos también, Bezenkov en Olympiacos. Fournier también lo podemos meter aquí, también, en este grupo. ¿Quién? Fournier, No te he entendido. Fournier, Evan Fournier podría entrar. Fournier, Campazzo hace 2 o 3 años cuando Sí, volvió sí. también. Habría muchísimos ejemplos si nos ponemos a mirar. Entonces son jugadores de un nivel muy, muy alto. Entonces, cuando llegas a la Final Four, sí, seguramente todo el transcurso de todo el año, más los playoffs, hace que lleguen siempre 4 equipazos. Así que jugar es muy divertido, es muy bonito, pero es un nivel de exigencia muy, muy alto. Y luego son 2 partidos en 3 días, contra, seguramente juegas, si ganas la semifinal y la final, eh, 2 equipos muy, muy, muy importantes, de una exigencia de juego, de técnica a nivel de baloncesto muy importante, más, pero también a nivel incluso físico. Así que bueno, nosotros en aquel momento estábamos dulces, digamos, con el equipo, muy bien, y bueno, nos faltó, digamos, ese golpe para poder. Yo creo que el año que perdimos con Barcelona, Barcelona era un equipo Bueno, es que era muy tremendo. superior, era un equipo construido para ganar, encima jugaban en casa, que era una ventaja importante, así que, bueno, una pena, no puedo decirte otra cosa, pero Bueno, es son que partidos seguramente de una exigencia terrible. Saras, Bodiroga, Fuca, Navarro en aquel momento no eran ni importantes, era jugador bueno, pero no era lo que hemos visto después. Es decir, estaba un equipo hecho Sí, por. Sí, no, sí, pero has mira, dicho tres. es que Femerlin, Nacho Rodríguez, podríamos irnos a nombres, bueno, Jasikevičius. Dueñas, ya sé que he dicho el primero, que yo ese. Después tú lo sabes bien, que luego además al Baskonia también en otra Final Four le hizo lío. Sí, sí, y estaba por ahí Varellao siendo muy joven, Rodrigo de la Fuente que también tuvo Rodrigo de papel, la papel Fuente. importantísimo. Es que claro, yo me acuerdo de aquel Barça también que decías, ostras, es que es muy difícil poder ganarle, pero yo creo que también habla bien de los proyectos, ¿no? Que en aquel momento se construyeron varios, el vuestro, que es decir, económicamente serían potentes, pero como proyecto deportivo, lo que tú nos estabas comentando, Baskonia probablemente también lo fue en su momento, ¿no? Que este tipo de equipos pudieran entrar. Ahora es mucho más difícil que un equipo que no tenga ese escalón económico tan top pueda medirse tú a tú o pueda llegar hasta una final de una Final Four contra un todopoderoso como era el Barça en aquel momento. Creo que hay 2 cosas diferentes de aquella época a esta. La diferencia económica se ha remarcado mucho más, Sí, eh, y eso se ha remarcado, ¿por qué? Porque hay mucha diferencia de dinero entre los 8 equipos top, digamos, sí. y luego la exigencia que hay durante el año, de la Euroliga es tremenda, tremenda. Son muchos partidos muy duros, con muchos viajes, con tantas semanas, con doble jornada, donde los equipos luego van a las ligas nacionales y pierden contra los últimos, donde hay diferencia de exigencia, porque por ejemplo, por decir un equipo, Salgiris vuelve a Lituania y juega contra equipos que a lo mejor no son Murcia o Gran Canaria o Tenerife, Sí, sí. o aquí en Italia contra equipos que luego vemos a la Virtus Bologna o a Milán, que pierden contra los últimos. De hecho, Milán ha terminado la liga quinto en la liga regular. Eh, Grecia también, cuando van los equipos griegos en la competición interna, eh, entre comillas, juegan un poco más relajado. Entonces eso también marca un poco de diferencia en lo que es la liga regular. Pero sí, que un proyecto que a lo mejor costaba menos dinero como el nuestro llegase a la final con posibilidades de ganar a un Barça que había invertido un dinero tremendo ese año,
se hace mucho más complicado. Entonces, como ves, Panathinaikos, Olympiacos, Fenerbahce y Mónaco, que también ha invertido mucho dinero. Total. ¿Mónaco podría ser un ejemplo? Quizás sí, Mónaco podría ser un ejemplo que también lleva años con el mismo grupo. Sí, lo vas con mucho dinero, pero sí, más dinero que en su momento igual Benetton, pero sí. Sí, sí, tiene mucho dinero, pero seguramente no tiene el dinero que está gastando Olympiacos o No, no, seguro. Panathinaikos Y está o bien el mismo gestionado, eso está Fenerbahce. claro. Eso está claro. Está claro. Y sobre todo lo bueno que ha hecho Mónaco es tener un núcleo importante de grupo y mantenerlo durante ya, no sé, 3 o 4 años Sí, sí. que mantienen a Cuatro los años mismos llevan, sí. jugadores. Creo que Sí, sí. Sí, sí, total. Total, total. Oye, fíjate, ahora hemos dado los nombres. Saras está en esa Final Four como entrenador, Bodiroga como CEO de la Euroliga, ¿no? Han pasado muchos años también y también la evolución del juego, ¿no? ¿Cómo ves ahora las Final Four, ¿no? La que afrontamos este fin de semana y ves las que jugaste tú? ¿Ha cambiado mucho? Me refiero a lo que es el envoltorio alrededor. Al final es baloncesto, ¿no? Pero el envoltorio, lo que hay alrededor de todo esto. Pienso que sí. Pienso que sí, pienso que el producto de la Euroliga ha crecido muchísimo en estos años. Lo demuestra, para empezar, que es una liga de más equipos de los que jugábamos nosotros, con presupuestos impresionantes, con mucho más partidos durante el año porque se juegan jornadas dobles y Sí. porque hay más equipos. Entonces es mucho más exigente que en aquella época la Euroliga. De hecho, lo que te decía antes, los equipos que tienen eh, rosters a disposición, no solo 12 jugadores, sino que tienen 15 o 16 y van rotando. Nosotros éramos, eh, nosotros éramos 8 jugadores, Sí, top. entre 8 y 9 que jugábamos, y había dos chavales jóvenes y uno que jugaba poco, que era el cuarto pívot, que era un chaval joven. Pero el 11 y el 12 eran siempre dos chavales jóvenes. Eh, Así que en aquella época, en aquel año de Barcelona, el, el 11 el 11 y el 12 uno era Marco Ishvili, Sí, Manutar, que ahora es asistente en eso es. Mónaco, es asistente de Spanulis, y, Estaba y era un Kresimir chaval Lonchar. joven, Estaba tenía... Lonchar también. Lonchar era el cuarto pivo. Eso es. Lonchar era el cuarto pivo junto con Marconato Garbajosa y yo, y Lonchar era, Kresimir Kresio era el cuarto pivot, pero jugaba 10 minutos por partido. Era un baloncesto diferente, Sí, sí. y los equipos estaban conformados diferentemente. No creo que un concepto de grupo así, de un equipo así, ahora pudiese llegar tan lejos en la Euroliga actual. Y luego has dejado un detalle ahora, ¿no? Decías, tenía dos jóvenes. Claro, un Garbajosa en su momento, o un jugador como Buleri, o bueno, tú cuando estuviste en Baskonia, probablemente hubieran durado muy poco. Que esto ha cambiado también. Antes era como que el jugador se tenía que hacer muy bueno en Europa y luego ya me voy a la NBA. Eso antes sí, ahora claro, ha cambiado. Este juego ya no es el que era antes. No, pero sigue habiendo jugadores que van a la NBA más mayores, digamos, ya Sí, más maduros. Ahora, por ejemplo, el caso de uno que volverá el año que viene, que es Micic, que ha ido después de ganar todo, sí. dos Final Fours y de haber sido MVP y todo. O Bezenko, que también se fue eh, más grande y ha vuelto, o el mismo Fournier. Hay muchos ejemplos de todo. Es verdad que ahora hay muchos jugadores que sin haber hecho carrera en Europa, más jóvenes, se van a a la NBA. Antes no había, eran pocos los que iban y los que iban eran los muy buenos, los mejores, los que realmente destacaban mucho en Europa. Ahora el mercado para los extranjeros es muy grande, mucho más importante, y demuestra el hecho de que los últimos MVPs de la NBA en los últimos, no sé, 4 o 5 años, Son la verdad europeos que o no sigo extranjeros, sí, mucho sí. todas las estadísticas, son todos europeos o Sí, o extranjeros. extranjeros, sí, sí. Entonces,
eso te demuestra cuánto el mercado internacional esté mucho más Bueno, abierto. tú viviste de cerca lo de Bargnani, ¿no? Claro. Cuando él Sí, llegaba, cuando Bargnani. empezaba ahí a coger, luego ya fue el número 1 del draft, pero fue ese crecimiento. Bueno, Bargnani estaba el año que jugamos la Euroliga en Barcelona. Él venía de chavalito, de junior, y entrenaba con nosotros. Y alguna vez, pero creo que no había llegado a debutar. El segundo año sí. Ahí eso El es. segundo año, el último año mío, el Eso segundo es. año de Héctor Messina, que fue un año un poco más difícil y complicado. Ahí él estaba con el equipo y rotaba y no jugaba mucho, pero sí que entrenaba fijo con nosotros y estaba. Y después ya el año siguiente Él da dio el su paso. explosión con David Blatt y fue cuando dio el salto importante, ¿no? Entonces, bueno, yo viví también en Barcelona, había un chaval también muy alto, espigado y Sé por dónde que vas. venía de vez en cuando, a entrenar con nosotros, que era Pau Gasol, y fue más o menos la explosión impresionante de Bargnani también. Oye, no te lo iba a preguntar, pero ya En que ha salido el principio. tema, ¿eso se percibe cuando tú estás jugando y ya tienes cierto bagaje, ¿no? Ves a uno que dices, uff, este va a tirar la puerta. Igual no al tanto a lo que ha llegado, ¿no? Pero lo ves y dices, vale, este se va a ganar muy bien la vida de esto. Sí, hombre, claro. Tienes que ser Hay que irse rápido de muy, aquí, no vaya a ser que me saquen. tienes que ser muy poco despierto para no percibir un talento increíble a nivel Sí, físico y a nivel de juego como Pau Gasol, como Bargnani, como el mismo Navarro en otro sí. sentido. Navarro lo que tenía era una desfachatez increíble, una personalidad monstruosa. Pero claro que te lo ves, porque son chavales que vienen y teniendo 17, 18 años o menos, bueno, consiguen estar en el campo y entrenarse con jugadores profesionales y mantener el tipo. Honestamente, bueno, un poco lo que me pasaba a mí. Yo debuté en Argentina con 15, 16 años y cuando yo llegué a Vitoria yo tenía 17 años y yo entrenaba con el primer equipo. No podía jugar y no jugaba porque no tenía los papeles. Sí. No porque yo no hubiese tenido una posibilidad de haber jugado en el equipo, o no de titular o no No, no, pero 40 hubieras minutos, tenido pero sí rol. que Sí, sí, sin hubiese duda. Sí, sí. podido tener espacio y aportar cosas al equipo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo percibes, lo ves y es bastante evidente. Sí, sí, sin duda. Oye, yo la última, para no robarte más tiempo, que está siendo una gozada charlar contigo, Marcelo. Un placer, ningún problema. Cuando quieras. De esta Final Four, ¿tú en qué te fijas más? Me refiero, entiendo que lo deportivo lo disfrutas, pero ¿te gusta fijarte como entrenador en los detalles? Hay 4 entrenadores, cada uno muy diferentes, ¿no? Y en puntos distintos de su carrera, pero en cosas, en jugadores, en detalles tácticos. ¿Qué cosas se fija un entrenador cuando ve una Final Four? Bueno, en cosas tácticas, me gusta mucho fijarme en, en cómo los entrenadores son capaces de reaccionar en cierto momento de los partidos. Los Porque ajustes, ¿no? cuando estás en una Final Four, sí, en una Final Four tú puedes preparar todo lo que quieras y está claro que los equipos llegan súper preparados, sobre todo a las semifinales, bueno, con situaciones tácticas, con 1000 opciones, pero el de enfrente también hace. Entonces, tienes que reaccionar en el transcurso del partido, ¿no? Adaptarte a situaciones tácticas, a situaciones técnicas, a ventajas, a desventajas físicas de juego, a que tengas a tu mejor tirador que tiene el mal día y no la mete, a que te están matando con el rebote de ataque y te tienes que poner más grande o que te tienes que poner más pequeño para correr más. Bueno, todos estos ajustes que se dan durante un partido son tremendamente interesantes porque durante el transcurso del año tú ves a jugadores a equipos que tienen un cierto estilo, ¿no? Que pueden jugar más ordenados, menos ordenados, más pequeños, más altos, con un pivot
interior-interior, con 5 pequeños, con 3 escoltas, con un alero fuerte. Pero luego en un partido a Caro Cruz, ahí no hay mucho margen de maniobra, ¿no? Entonces, creo que eso son cosas que hay que ver y que me gusta seguirlas porque son muy bonitas de ver qué opciones se pueden usar en ciertos momentos que son, digamos, como dicen los americanos, out of the box. Hacer una cosa que no estaba programada y que esa cosa que no estaba programada dé frutos, ¿no? Produzca cosas positivas y de resultado, ¿no? Por ejemplo, por decirte una cosa, y Ataman lo hace mucho, momentos en los que él juega con 3 bases o 3 Sí, escoltas, lo que quieras llamarle. Él juega con Slucas, con Nan y con Jerry Grant, y son 3 bases, son sí, 3 sí. enanos. Y tú dices, bueno, un equipo, la Euroliga muy alta, muy fuerte, muy grande, pero ellos juegan con 3 bases. Uno como Jerry Grant, que es el de perfil más defensor, pero los otros 2 son 2 grandísimos jugadores de ataque. Entonces, eso es una situación táctica que es muy difícil de controlar y que a Panathinaikos le dio muchos frutos muchas veces. Total, total. La verdad que va a estar muy divertido, ¿eh? Lo vamos a disfrutar muchísimo en esta Final Four. No te voy a pedir que te mojes quien gane. Yo creo que querrás que sea... Eso sí, que esto lo dices todo. Que yo le digo que haya muchas prórrogas, que haya mucho partido bueno, ¿no? Que haya buen ambiente y que se disfrute porque lo que tú dices, yo creo que cambian muchas cosas luego en la Euroliga. Acuérdate cuando lo de Kyle Hines ya empezaron a jugar con pivots pequeños. O la aparición de los 2 bases a la vez ahí también, ¿no? O lo de Tavares, que lo podríamos llevar también por el pivot grande. O el 3 alto, que cuando tú jugabas, Marcelo, todo el mundo si no tenía un 3 alto no era nadie en la vida. Increíble. Exacto, exacto. Sí, y ahora un 4 abierto. Eso Ahora es. el 4 abierto es el jugador que todos los equipos buscan. ¿Por qué? Porque abre los espacios para que jugadores luego, como decíamos, Sluka, Nan o jugadores, los escoltas, que son los que tienen el balón en la mano mucho más tiempo, tengan espacios para poder Sí, crear. sí. Si tú no tienes un jugador como Juancho Hernán Gómez o como Betzenko que te abre el campo, los espacios son muy pequeños porque los jugadores físicamente han crecido mucho a nivel de altura, pero sobre todo a nivel de físico, de ocupar espacios. Así que abrir los espacios se hace siempre complicado y eso es un objetivo que creo que todos los entrenadores tienen como primordial. O tienes que tener un pívot dominante como Tavares. Sí. Lo que pasa es que luego al 4 Marcelo está cambiado. Al 4 le piden cambiar con el alero. Y te dicen, ala, a cambiar. Esto ha Bueno, cambiado mucho, ¿eh? Eso sí que es una diferencia. es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Oye, Marcelo, ha sido una gozada que estuvieras aquí con nosotros en el canal en esta previa de la Final Four. Estaremos en Abu Dhabi contándolo y para mí, bueno, pues para quien te disfrutó siendo un chaval y te he visto durante muchos años, pues es una especial ilusión tenerte por aquí. Esta es tu casa, ¿eh? Para lo que quieras. Si tú dices, oye, Sergio, quiero hablar un rato de baloncesto, aquí estoy porque lo pasamos en grande charlando de básquet y es una gozada hacerlo con personas como tú. Un abrazo enorme, cuídate, que vaya muy bien. Un placer, cuando quieras a disposición y dale saludos a Rafa y dile que me debe un chuletón todavía. Pues él hay que gestionarlo, tú ya sabes. Aquí en una visita tú descuelgas el teléfono y lo montamos rápido. Que aquí eso ya lo sabes tú, Ya, que eso lo hacemos bien. Así ya que les avisaré. un abrazo.